Bienvenido a En Transformación, un podcast sobre transformación digital en el que hablamos sobre innovación, modelos de negocio, tecnología, cultura empresarial, para que puedas tener una visión global de la transformación digital. En cada episodio hablamos con un experto sobre una temática concreta para que puedas extraer de él sus aprendizajes, sus experiencias, sus modelos mentales, sus casos de éxito y de fracaso, para que puedas aplicarlos en el día a día de tu empresa. Hoy hablamos con Susana Gómez Foronda, fundadora de Smart Culture, desde donde se dedican a ayudar a las empresas a conseguir su estrategia a través de la transformación cultural y del talento. Y Susana también es la autora del libro Organizaciones Inteligentes, que te recomiendo muchísimo leer. Es un libro sobre, de alguna forma, transformación digital, pero que habla sobre la parte más humana, más cultural, más de las personas de la transformación digital, que desde luego es seguramente la parte más importante y seguramente la parte más olvidada. En la charla de hoy vamos a hablar sobre temas como qué es la cultura de las empresas, por qué es importante para la transformación digital, o temas como qué es el propósito para una empresa y cómo ayuda a fomentar la transformación digital, el engagement de los empleados, etc. Así que, sin enrollarme mucho más, os dejo con la charla. Bienvenida, Susana, en Transformación. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer y un privilegio estar aquí en este espacio virtual contigo. Un placer, gracias a ti por dedicarnos este ratito. En primer lugar, Susana, pregunta obligatoria en este espacio: ¿qué es transformación digital o qué entiendes tú por transformación digital? Bueno, yo tengo una definición de transformación digital que no es tan tecnológica y probablemente acertada como la que podrías hacer tú, que eres un experto en transformación digital, o muchas de las personas que nos oyen, pero a mí me gusta definir transformación digital como una manera diferente de relacionarnos entre las personas. Yo creo que lo que esta era digital trae es que la relación entre una empresa y sus clientes y sus consumidores, una relación entre la empresa y sus empleados, la relación entre las personas, ¿no? Porque en la vida social también hay una transformación digital, ¿no? Es decir, ahora llamamos por FaceTime a nuestros padres, ¿no? Y antes no lo hacíamos, ¿no? Y al final yo creo que la tecnología nos permite hacer las cosas de manera diferente, relacionarnos entre las personas de manera diferente, con una de esas virtudes que tiene la tecnología, y es que dota a los procesos de mucha eficiencia. Es decir, la introducción de la tecnología a lo largo de la historia del ser humano lo que ha permitido es hacer cosas a mayor escala, ¿no? Cuando se introdujo el arado, pues se podían arar las tierras más rápido. Cuando se introdujo la máquina de vapor, pues el tren podía ir mucho más rápido que una carreta de caballos. Cuando se introduce la electricidad, pues una fábrica puede producir a escala de una manera que no hace el artesano. Y eso lleva a un cambio social en la que esa manera diferente de hacer las cosas nos implica dejar las cosas como las veníamos haciendo, ¿no? Dejas de hacer las cosas, con lo cual a transformación digital siempre va asociada, para mí, otra palabra que es gestión del cambio. Totalmente, totalmente. Y vamos a hablar mucho de este punto y de las personas hoy porque, bueno, ya sabes que te lo he comentado, que tienes el libro de Organizaciones Inteligentes, que me parece espectacular, me parece un trabajo maravilloso, y vamos a profundizar en este tema a día de hoy. Pero me gusta cómo enfocas tú en el libro el punto del por qué, ¿no? Del por qué las empresas tienen que transformarse digitalmente. Que hay una transformación digital que está ocurriendo es indudable, ¿no? Todos lo sabemos y a todo el mundo le aprieta el zapato con esto. Pero ¿por qué? Hay empresas que dicen, ¿pero por qué me tengo yo que transformar? Si a mí me va bien como estoy, ¿no? Bueno, hombre, hay un dicho popular, ¿no? Que es, ¿para qué tienes que transformar digitalmente? Para salir en la foto. Pues como no te transformes digitalmente, te vas a quedar fuera de la foto, ¿no? Y es que la realidad es que el mundo está cambiando a una velocidad, porque lo que hace la tecnología digital, además, es acelerar el cambio, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento, ¿no?, en el que la tecnología ha generado un cambio que es exponencial, no es un cambio progresivo, ¿no? Y que va a una velocidad en la que nosotros no tenemos la capacidad
de cambiar a esa velocidad. Ese es el problema que estamos sufriendo ahora mismo, ¿no? Que la velocidad real del cambio no está compasada con nuestra capacidad de cambio, ¿no? Porque en el fondo queremos seguir haciendo las cosas de la misma manera, ¿no? Sí, aunque si pudiéramos, mucho, eso que sería lo fácil. Claro, y yo creo que cuando estás en temas de transformación digital como tú y muchos de los que nos escuchan, ¿no? Pues te das cuenta que aunque la gente quiere introducir tecnología, eso no significa que quiere hacer las cosas de manera diferente, las quiere hacer igual con tecnología. Y eso a veces no funciona, ¿no? Bueno, eso no funciona, ¿no? Entonces, una de las principales razones para adherirse, ¿no?, a esta transformación digital es precisamente el mantener tu competitividad en todos los mercados en los que operas. No solo en los mercados donde vendes tus productos y servicios, sino también en el propio mercado de talento. Es decir, tú ahora mismo ir a reclutar a alguien para que se incorpore a tu compañía y no dotarle de los medios adecuados, no incorporarle en una empresa donde las cosas funcionan de manera ágil y donde no le estás dotando de una serie de plataformas para poder hacer su trabajo, pues probablemente no se quiere ir a trabajar contigo. Es decir, la transformación digital es necesaria no solo para seguir solucionando los problemas de mis clientes y mis consumidores, sino para atraer el talento que necesito para hacer realidad mi estrategia. Totalmente. Al final, creo que ya lo he mencionado en alguna otra charla, pero el trabajador es un nuevo cliente que tiene la empresa, al que también vamos a tener que satisfacer de una manera u otra. Y en esta línea hay un tema que puntualizas en el libro que además me gustó mucho porque últimamente me encuentro muchas referencias a ese libro, que es Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que dice, bueno, es que si quieres quedarte exactamente en el mismo sitio que estás, vas a tener que correr el doble de rápido, ¿no? Pues eso es la transformación digital, es que aunque solo quieras seguir como estás a día de hoy, vas a tener que cambiar. Para seguir igual tienes que cambiar. Y ese es el cambio de mentalidad que yo creo que tenemos que intentar adoptar, ¿no? Que el cambio se nos va a acabar comiendo por un lado u otro. Muy bien, pues un poco dentro de por lo menos en mi experiencia, estoy viendo en los últimos años cómo cuando hablamos de transformación digital, ¿no?, cada vez más surge por parte ya no solo de nuestra, sino de los clientes, oye, la cultura, las personas, es súper importante la cultura de las personas, pero creo que muchas veces es algo que simplemente repetimos, casi como la palabra transformación digital, sin saber muy bien qué hay detrás, ¿no? De qué es la cultura, por qué son importantes las personas en la transformación digital. Entonces, vamos a partir de la base. ¿Qué es la cultura de una empresa? Bueno, hay una definición facilona, pero vamos a hacer la técnica también, ¿no? Y vamos a explicar por qué es importante. La facilona es que cultura es la manera en la que las cosas se hacen en una compañía. ¿No? La técnica, te cuento una historia. Cuando supongo que además habrá muchas de las personas que te siguen, ¿no?, que son startuperos, ¿no?, o bien porque trabajan en startups o bien porque tienen inquietud por el mundo de las startups, y los startuperos entienden lo que yo voy a explicar muy, muy bien, ¿no? Y es que cuando tú montas una empresa, tú tienes un primer problema que solucionar, que es hacer frente con éxito a todo lo que está fuera de tu compañía. Es decir, tu cliente, la normativa de donde operas, todo lo que esté fuera de ti tú lo tienes que resolver, tú tienes que vender, tú tienes que cumplir con la ley, tú tienes que pagar tus impuestos, tú tienes que dotarte de proveedores para poder hacer eso. Tú tienes que resolver un montón de cosas que en realidad están fuera de tu empresa. Entonces ese es el primer reto y eso es todo lo que tiene que ver con tu estrategia, ¿no? Una vez que tienes eso definido, tienes que hacer una segunda cosa, que es organizarte internamente para poder dar respuesta a esas demandas externas, ¿no? Entonces, cuando tú buscas por prueba y error esa manera interna que te funciona, es cuando se crea el germen de la cultura, que en el 99% de los casos no es planificada ni creada, es por prueba y error. Nos juntamos tú y yo, Jorge, montamos una empresa para vender ratones, nos damos cuenta que los ratones son con antenas, esos son los que más se venden y que se venden en Paraguay y que nos los fabrican en Corea, entonces nos hace falta uno que hable coreano y otro no, y empezamos ahí a montar y por simple mecanismo de prueba y error, éxito, supervivencia, desarrollamos una fórmula
que pueden pasar dos cosas, o que nos funciona o que no nos funciona. Si no nos funciona, la empresa muere. Seguro. Si nos funciona, la empresa tiene éxito. Como ha funcionado, tendemos a repetirlo. Uh-huh. Y si nos funcionaba hacer reuniones de media hora todos los días, las seguimos haciendo. Y si por casualidad teníamos a gente que iban todos con traje y corbata y que hablaban más bien poquito, seguimos fichando a esos. Y si, todo lo que había en ese momento lo vamos por prueba y error repitiendo. Hasta que llega un momento que se genera una inercia. Esa inercia es la cultura. Es esa inercia en la que hay un mismo comportamiento repetido de manera escalada en toda la organización. Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí, ¿cuál es la oportunidad? Mientras tú y yo seguimos comprando en Corea, vendiendo en Paraguay ratones verdes con antenas, nuestra cultura nos hace el trabajo gratis. Porque ¿qué hace nuestra cultura? Cuando incorporamos a alguien, lo mete en la rueda muy rápido. Nos permite identificar enseguida quiénes son de nuestra tribu. Entonces, seleccionar a la gente es muy fácil. Integrarla es muy fácil. Saber qué les tenemos que decir y dar feedback es muy fácil, ¿no? Se convierte en una cámara de eco, ¿no? Claro, es un aliado. Cuando tu estrategia y tu cultura están alineadas, eso permite una velocidad de crucero brutal. ¿Qué ocurre? Que tú y yo, que somos ambiciosos, decidimos que, mira, que además de ratones verdes con antenas, oye, pues mira, vamos a vender cucharillas de acero. Porque hemos identificado una tendencia en el mercado del té y el café que va a ser el próximo boom. Y además no solo vamos a vender en Paraguay, vamos a vender también en Estados Unidos. Y además, mira, es que las cucharillas no las fabricaban en Corea, esto lo fabricaban esto. Entonces empezamos a adaptarnos a nuestro mercado para resolver nuestro problema externo, porque nosotros siempre tenemos nuestro problema externo que resolver, que hay competencia, que hay clientes, que hay consumidores, que hay normas, que hay reguladores, y empezamos a necesitar hacer las cosas de una manera diferente. O empezamos a introducir tecnología porque nos damos cuenta que con la dimensión que tenemos ahora nos hace falta hacer que nuestros procesos sean más digitales. Claro, pero nosotros tenemos una inercia que iba en una dirección y esos comportamientos que nos funcionaban muy bien cuando éramos 20 y teníamos un producto, un mercado, pues ahora que empezamos a ser 200 o 100, ya no nos funcionan tanto. Entonces ahí es cuando empezamos a tener lo que se llama la brecha entre la cultura y la estrategia. Es decir, sigo teniendo una serie de comportamientos que se repiten de manera escalada en una organización. El problema que tengo ahora es que no son los que más me convienen para la nueva estrategia que yo he definido, ¿no? Entonces es ahí cuando hablamos de la famosa transformación cultural, es decir, yo tengo que modificar esos comportamientos para que sean los que más me convienen para hacer frente a esa nueva estrategia que yo he definido, en la que yo entiendo que voy a tener más éxito en el medio y largo plazo. Correcto. Pues, esa es la historia de la cultura. Sí, pero está clavada y además me viene a la mente justo una conversación que he tenido esta mañana con un cliente que me decía, es que yo necesito una transformación cultural ya. Y digo, vale, pero vamos a ver en qué estado estáis, cuál es vuestra estrategia, dónde queréis llegar, cuál es el problema que tenéis. No, la estrategia no la tenemos aún, quiero la transformación cultural. Y digo, pero primero tendrás que saber dónde quieres ir, cuál es tu futuro y a partir de ahí qué cultura te lleva hasta allí, ¿no? Porque si no, el paso al revés yo creo que no tiene sentido, por lo menos desde mi visión, ¿no? Entonces estoy totalmente alineado con lo que comentas. Se habla dentro de todo de este mundo de la cultura y de las personas, ¿no? Últimamente parece que hay varios booms, ¿no? Se habla mucho de diversidad, de equidad, de igualdades, es que no, como son las siglas en inglés. Diversidad, equidad e igualdad.
Pues se habla mucho de esto y también se habla mucho de las empresas con propósito, ¿no? El propósito parece que es la nueva palabra de moda junto a la transformación digital y otras tantas que están haciendo mucho ruido. Pero ¿qué debemos entender cuando decimos, oye, somos una empresa con propósito? ¿Qué diferencia hay con lo que hemos tenido hasta ahora, que son empresas con una misión, visión y valores? Bueno, yo soy muy fan de propósito, ¿no? Y de hecho hablo mucho de propósito en todas mis publicaciones, tanto en LinkedIn como en Instagram, en Organizaciones Inteligentes, y en el libro le dedico un apartado importante al tema del propósito, como sabes, Jorge. Sí. El propósito es la razón de la existencia de una organización. Es el para qué existe una organización, y todas las organizaciones tienen un propósito. Algunas lo tienen más explícito y otras no lo tienen explicitado. Eso no significa que no lo tengan. Y vuelvo otra vez al ejemplo de los startuperos, que a mí me ayudan a explicar un montón de cosas. Toda persona, cuando monta una organización, cuando monta una empresa, tiene un propósito para esa organización. Hay un problema que quiere solucionar y además quiere marcar la diferencia de una manera muy concreta, ¿no? Es decir, cuando pensamos que las organizaciones existen para ganar dinero, eso no es cierto. Al pensar que una organización existe para ganar dinero, existe, igual que tú y yo, existimos para producir glóbulos rojos. ¿Los necesitamos? Sí, pero no existimos para eso. Y de hecho, si las organizaciones existieran para ganar dinero, muy poca gente se aventuraría a montar una. Porque todo el que ha montado una organización sabe que ganas que muchas veces mucha experiencia y poco dinero, ¿no? Entonces, las organizaciones, por supuesto que necesitan dinero, por supuesto que dan dinero, por supuesto que el que monta una organización espera un retorno a cambio, pero una organización que perdura en el tiempo y que se sostiene es porque soluciona un problema y además lo hace marcando una diferencia. Entonces, el propósito es aquella manera en la que tú marcas la diferencia. Y yo siempre pongo un ejemplo de una compañía que todos conocemos y que se entiende muy bien, que es Walmart. Walmart, la cadena de supermercados. En España no compramos en Walmart, pero entendemos todos muy bien lo que es una cadena de supermercados, con lo cual es muy fácil entender su negocio. Ellos tienen un propósito que es: ayudamos a las familias a ahorrar para que puedan vivir mejor. Entonces, a partir de ese propósito, yo lo que defino es una estrategia que hace ese propósito realidad. ¿Cuál es la estrategia de Walmart? Es un modelo de discount, es decir, es una cadena de supermercados que se basa en ofertas, se basa en precios bajos, se basa en hacer accesible a las familias, bueno, pues lo que se vende en un supermercado, ¿no? Tanto alimentación como productos de higiene, etcétera. Y a partir de ahí también pueden desarrollar otro tipo de negocios, ¿no? Es decir, porque cuando tú defines ese propósito, te pueden caber también temas de algún tipo de servicio, de seguros o de tal, o de algún otro tipo de cosas que te pueda ayudar a ahorrar para que puedas vivir mejor, ¿no? Entonces, el propósito siempre tiene esa dualidad entre qué es eso que la compañía hace diferente, cuál es mi superpoder como empresa y qué impacto tiene en el mundo. Totalmente. Yo creo que ahí lo vería como un poco como una estrella polar, ¿no? O sea, es lo que nosotros queremos hacer y algo que tenemos que tener siempre en mente como empresa. Oye, nosotros nuestro objetivo último es conseguir tener este impacto en las personas. Y eso tiene que guiar un poco, igual que tenemos un plan estratégico, unos objetivos, esos objetivos, o en este caso el propósito, tienen que guiar de alguna forma todas las decisiones que vayamos tomando en el camino. Y de alguna manera, siempre que tengamos que tomar una decisión, sobre todo las importantes, decir, oye, ¿esto me acerca y me ayuda a conseguir mi propósito o no? Y es una manera de mantener de alguna manera el foco, ¿no? Dentro de ese propósito. Y también es muy útil para conectar personas. Es decir, cuando yo te explico para qué he montado mi compañía, tu inversor decide si inviertes o no en ellas. Tu cliente decide si me compras o no. Tu persona decide si trabajas conmigo o no. Más allá y a partir de ahí además puedo declinar, porque como tú muy bien dices, de un propósito yo puedo definir una visión. Es decir, si yo cumpliese mi propósito, ¿cómo sería esta compañía dentro de 3 años? Y a partir de ahí puedo definir un plan estratégico, que es la hoja de ruta desde mi día de hoy hasta esa visión. Y a partir de ahí puedo definir una experiencia de cliente. Y a partir de ahí puedo definir una experiencia de empleado. Y a partir de ahí puedo hablar de valores. Y a partir de ahí puedo hablar de cultura.
Y a partir de ahí puedo hablar, bueno, y para hacer esto realidad y llegar a este lugar, ¿qué nos interesa compartir y qué comportamientos necesitamos que estén presentes en el día a día de todas las personas que trabajamos aquí, independientemente de nuestro rol, independientemente de nuestras preferencias, independientemente de que somos personas individuales? ¿Qué es esa manera de hacer las cosas que nos une, ¿no? Porque a veces hablamos de la cultura como si fuese de otro, ¿no? Es que la cultura de esta empresa, no, la cultura de esta empresa la creas tú cuando trabajas todos los días, ¿no? Es decir, cultura somos todos. Porque, claro, la cultura no la crea un comité de dirección de 5 personas, no nos equivoquemos. La cultura es algo que se co-crea por parte de todas las personas que trabajamos en una organización. Sí, 100%. Yo ahí tengo además anotada la frase y me vas a permitir que la lea, que la haces tú en el libro, ¿no? De la cultura se puede influenciar, pero no decidir unilateralmente. Es algo co-creado por un conjunto de seres humanos. O sea, por mucho que se siente el comité de dirección de una empresa y diga, esta es nuestra cultura a partir de mañana, vamos a poner futbolines, ¿no? Que es algo que ha pasado mucho en los últimos años. Ponemos una mesa de ping-pong en el comedor. Eso son artefactos que de alguna manera pueden afectar a la cultura, pero no es la cultura en sí, hay mucho más trasfondo, ¿no? Y también una reflexión interesante que hay en tu libro es que no vale con copiar y pegar lo que ha hecho otra empresa. Eso seguramente no vaya a encajar dentro de tu propia empresa. Tienes que cambiarlo. La dirección por objetivos, fenomenal. Las revisiones 360, fenomenal, pero tienes que adaptarlo a tu empresa, no hacer un copia-pega porque tu empresa va a ser distinta y no va a encajar. O sea, claro. Que sí. Eso es como si, fíjate, además, mira, estás mencionando cosas muy interesantes, ¿no? El tema de la profundidad. Es decir, claro, la cultura tiene cosas que se ven. Los artefactos que tú mencionas, ¿no? Yo veo el futbolín, yo veo la manera en la que viste la gente, yo veo las oficinas, yo veo una serie de cosas, ¿no? ¿Qué ocurre? Eso es muy fácil de copiar. Pero lo que no somos conscientes, las empresas que trabajan muy bien la cultura, las empresas que hacen la transformación cultural, su mecanismo opera a otro nivel, ¿no? Esto es como si fuera un iceberg, ¿no? En los artefactos es la parte de arriba que se ve, pero debajo de ahí hay valores y hay creencias, ¿no? Es decir, y si no está la creencia o el valor, el artefacto no sirve de mucho. Es decir, cuando yo tengo una creencia compartida, que es que cuando estamos relajados trabajamos mejor, tiene sentido que yo utilice un artefacto que se llama futbolín. Porque ese artefacto permite hacer realidad algo en lo que estamos todos de acuerdo, que es que un entorno relajado nos permite ser más creativos. ¿Qué ocurre? Que si yo me cojo el futbolín y me lo llevo a una empresa donde la creencia es los que están relajados son vagos, el futbolín no funciona. Claro. Nadie lo va a tocar o el que lo toque le van a mirar raro. Yo que quiero ser creativo como la empresa A, pongo un futbolín y resulta que no mejora mi creatividad ni mejora mi innovación, ¿no? Entonces, la cultura se trabaja de abajo, nosotros hablamos, los expertos en trabajo hablamos de abajo arriba, ¿no? Es decir, yo empiezo primero, oye, ¿cuál es ese mindset, esas creencias compartidas, ese pensamiento? ¿Cuál es ese mindset? Esa manera de mirar la realidad que me conviene para hacer realidad mi estrategia, qué valores están asociados a ese mindset y luego ya tiro de allí a comportamientos y luego ya pongo artefactos que me facilitan esos comportamientos, ¿no? Yo no quiero no valorar los artefactos, ¿no? Lo que sí es cierto es que los artefactos por sí mismos no hacen nada. ¿Ayudan? Por ejemplo, yo que he trabajado mucho en el rediseño de espacios de oficinas y que ahora que está todo el mundo con el modelo de trabajo híbrido, es un modelo que yo en el 2009 ya implanté en Kellogg's cuando era directora de recursos humanos. Al modificar el espacio del trabajo de la oficina, al incorporar el trabajo remoto, cambiaron cosas a nivel de comportamientos, cambiaron cosas a nivel de valores y cambiaron cosas de mindset, porque en una nueva realidad la gente experimenta cosas que te hacen cuestionarte, otras muchas, y es cierto que los artefactos ayudan a generar ese movimiento, pueden influenciar, pero no por sí solos, no por sí solos, ¿no?
Correcto, sí, totalmente de acuerdo ahí. Yo creo que tiene mucho, y de alguna manera es como la transformación digital y la tecnología. Transformación digital, fenomenal, pero dejar caer tecnología no va a cambiar tu empresa por detrás. Pues pasa un poco igual con la cultura y los artefactos. Yo tengo grabado, volviendo hacia el propósito, hace 2-3 años, justo antes de la pandemia, que tuve la oportunidad de visitar las oficinas de Microsoft aquí en Madrid. Y me di cuenta de, oye, de repente, todas las personas que trabajaban allí llevan una tarjeta identificativa, como muchísimas empresas, pero por detrás de la tarjeta ponía empoderar a cada persona y empresa en este planeta a llegar más lejos. Y era el propósito de Microsoft, ¿no? Que va un poco ligado con lo que decías es que las personas que trabajan en nuestra empresa tienen que comprar nuestro propósito, tiene que ser un propósito compartido y que todos vivamos para hacer realidad ese propósito en nuestro día a día, ¿no? O sea, que simplemente por cerrar un poco ese círculo del propósito. Y por intentar terminar, me tiraría 20 años hablando de esto porque es un tema que me apasiona. Yo, en su día, cuando decidí estudiar negocios, la alternativa era psicología. La segunda que puse fue psicología y he terminado aquí de milagro, pero habría sido curioso. En el libro, Susana, cuentas un poco cómo ves tú, el libro se llama Organizaciones Inteligentes, y cuentas cómo ves tú una organización inteligente, ¿no? Y hablas mucho de la transformación cultural y de un poco cómo es el abordar una transformación o cómo se debe abordar esta transformación cultural dentro de las empresas. ¿Quieres darnos algunas pistas de cómo puede una empresa intentar abordar esto que se dice fácil y luego es de lo más difícil que te puedes echar a la cara? Vale, vamos a asumir como punto de partida que la cultura ideal está definida. ¿Vale? Porque ahí hay esto de la transformación cultural, podemos remontarnos al principio de los tiempos, ¿no? Que es lo que comentabas tú. Es decir, yo primero tengo que tener claro cuál es mi propósito y mi estrategia. A partir de ahí, definir mi cultura ideal. A partir de ahí, contrastarla con mi cultura actual. A partir de ahí, medir una brecha, y una vez que tengo esa brecha, poner en marcha acciones que me ayudan a cerrarla. O sea, es tan sencillo y complejo como eso. Punto A, punto B, como paso de A a B. ¿Qué ocurre? Yo me quiero centrar, porque eso puede ser más obvio, ¿no? Me voy a centrar en la parte de cómo pasar de A a B, ¿no? Pues para pasar de A a B hay que trabajar a 3 niveles. Que yo creo que esto es a veces lo que a la gente le cuesta más ver, ¿no? Y es que si tú quieres transformar la cultura de una organización, tienes que trabajar a nivel organización, tienes que trabajar a nivel equipos y tienes que trabajar a nivel individuos. Y te pongo ejemplo de acciones diferentes y dónde se encuadra cada uno, para que la gente entienda a qué me refiero. Cuando yo hago un programa de formación para que aprendas a comunicarte en un formato, en un contexto digital, estoy trabajando a nivel de individuo. Aunque se lo haga para el 100% de la compañía, pero estoy capacitando individuo a individuo en una nueva competencia o capacidad. Correcto. ¿Vale? Cuando yo estoy haciendo una campaña de comunicación sobre nuestra nueva estrategia, de comunicación interna, ¿no? Estoy trabajando a nivel organizativo. Y cuando yo estoy desarrollando a lo mejor una iniciativa de compensación a nivel de equipos y parte de tu bono tiene que ver con el resultado de tu equipo, estoy trabajando a nivel de equipo. Con lo cual, cuando tú trabajas para una transformación cultural, tienes que tener presentes esos 3 niveles, porque tienes que hacer que los individuos transformen su mindset y su manera de hacer las cosas. Y la manera de hacer eso, hay cosas que las puedes hacer individuo a individuo, pero la manera de ir más rápido es equipo a equipo. Yo soy muy partidaria de hacer intervenciones a nivel de equipo y hacer programas de desarrollo de equipos de alto rendimiento donde tú estás promoviendo el alineamiento, la innovación, el que cada equipo traduzca su propósito
a su situación particular, el que los equipos definan, transformen esa macro nueva cultura en qué significa esto en mi equipo. Con lo cual, si no trabajas esos 3 niveles, hay muchas compañías que hacen muchas cosas de formación a nivel individual, hay muchas compañías que hacen muchas cosas a nivel global y yo hago una campaña de comunicación y defino el propósito y defino el no sé cuánto, si cambio la herramienta y cambio tal, pero si no trabajas ese eslabón intermedio, que es el del equipo, pierdes mucha efectividad. Genial. Y me quedo con una cosa súper importante de esto, o lo entiendo así, ¿no? Que es que el propósito se puede trabajar a nivel de organización, pero también cada equipo dentro de la organización tiene un propósito y tiene que definirlo. Cada equipo luego tendrá su cultura, ¿no? Su subcultura de alguna manera, que interactúa con la de otros equipos de alguna forma con toda la organización, pero que no es la organización no es todo un bloque gigante que se mueve de golpe, sino que son muchos pequeños bloques y cada vez más líquidos, ¿no? Que se fusionan más unos con otros. Claro, y de hecho, para poder trabajar propósito bien, tienes que bajar a nivel de equipo y a nivel de individuo. Es decir, yo tengo que ser capaz de conectar mi propósito personal con el de mi equipo y con el de mi organización. Porque cuando ese link se produce es un poco como cuando en Avatar se conectan el caballo. Es cuando el propósito puede actuar como un agente movilizador de la organización. Cuando yo entiendo que mi propósito y lo que a mí me hace despertarme cada día, lo puedo materializar en el lugar donde trabajo todos los días. Allí es cuando tú tienes los beneficios del propósito, es decir, ahí es cuando aparece la productividad, ahí es cuando aparece el engagement, ahí es cuando aparece el bienestar y ahí es cuando aparecen los resultados financieros que están vinculados a todo eso. Sí, hay una motivación en estar alineado con que lo que tú quieres conseguir como persona es lo que tu empresa como organización busca conseguir, que bueno, hay tropocientos estudios y está ya más que demostrado que tiene impacto financiero real luego, que hay veces que parece que es un canto al sol y algo solo simplemente muy bonito, pero yo creo que está ya más que demostrado. Pues Susana, desde luego recomendar muchísimo el libro de Organizaciones Inteligentes, ¿vale? Yo ya lo he hecho en petit comité a muchas personas, ¿vale? Y sé que de buena mano que lo están leyendo, pero más allá de tu libro, por supuesto, ¿hay algún otro libro, algún blog, alguna publicación, algún podcast incluso por ahí que quieras recomendar relacionado bien con transformación digital o más con la parte cultural? Pues mira, yo voy a recomendar a 2 clásicos. Porque en cultura hay mucha gente que escribe de temas vinculados con cultura y que son interesantes, pero para mí hay 2 clásicos que no pasan de moda, que además yo admiro a estas personas que han escrito cosas hace 50, 60, 70 años, que si yo las recorto mañana y las pongo en un post de LinkedIn son absoluta actualidad, actualidad, ¿no? Y de los que yo soy muy fan, ¿no? Uno es Peter Drucker, que es uno de los grandes padres del management, que habla de cultura, que habla de liderazgo, que habla de transformación de compañías, y cualquier cosa que leas de Peter Drucker ayuda mucho. Y otra es el padre de la cultura, ¿no? El primero que se puso a trabajar de manera seria todo lo que tiene que ver con cultura, que es Schein, ¿no? Schein, ¿no? Schein tiene un par de libros donde habla, pues bueno, de toda esta relación entre artefactos, valores y creencias y estructura muy bien todo lo que tiene que ver con cultura, ¿no? Para los que quieran ser un poco más frikis del tema y hacer una profundización, sí, del tema de cultura. Muy bien. Pues todo eso además en el libro de Organizaciones Inteligentes que se ve aquí, haces muchas referencias a ello y yo tomo buena nota, lo que pasa es que mi lista de lectura de repente ha crecido muchísimo, se ha complicado mogollón, pero vamos a ver cómo priorizamos. Pues Susana, un placer haber compartido este ratito contigo. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos oyen. Y bueno, cualquier cosa ya sabes que yo soy fácil de localizar vía LinkedIn, vía Instagram y respondo siempre. Fabuloso. Un placer, Susana. Un placer, hasta luego.
Y aquí termina la charla de hoy. Si te ha gustado, recuerda que puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita y que además puedes seguirme en LinkedIn, donde verás mis publicaciones sobre la transformación digital, y podrás suscribirte a la newsletter de En Transformación, donde cada semana te mando las noticias más relevantes sobre transformación digital. Nos vemos la próxima semana.